Hola, hoy vengo a enseñarles a hacer esta capucha de este hermoso pompón. El pompón ya lo sabemos hacer, igual les dejo en la descripción el enlace para que miren cómo se hace el pompón. Esta capucha es muy fácil de hacer, es muy sencillita, pero quiero enseñarla porque a veces no sabemos hacerle diseños, entonces eso es lo que quiero enfocarme. Pero es muy sencilla, realmente es casi un repaso de lo que ya he enseñado en otros tutoriales. Queda muy bonita, realmente me gusta el diseño y me gusta cómo se ve de diferente al pompón solo. Este es el pompón solo, este es el pompón con capucha, realmente queda más bonito con capucha, queda muy pulidito, muy bonito. Bueno, a mí me gusta trabajarlo así porque me gusta trabajarlo ya con el pompón hecho. Entonces vamos a empezar con 5 cadenetas. Le voy a dejar una punta larguita, entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y lo voy a amarrar acá en el cordón, sencillo. 5 cadenetas, le hago un punto deslizado y ahí ya quedó agarradita del cordón. Me gusta que quede bien ajustada, realmente que quede súper ajustada para que no se vea cualquier error, cualquier hilo como estos, mira. Entonces eso es lo que trato con el pompón, de tapar estos detallitos. Bueno, subo con una cadeneta y empiezo a hacer puntos bajos dentro de la cadeneta, miren, ahí, dentro, no, perdón, al contrario, no dentro de las cadenetas, sino dentro del cordón que me queda, como un círculo que formo dentro de ese círculo, ahí, por todo esto, a ver que me quede más cerquita del, ahí, por todo esto voy a hacer puntos bajos. Yo voy a tratar de que me salgan 13 porque en la segunda vuelta quiero que me queden 26. Entonces de una vez podemos sacar los 13 puntos. Los pueden ir contando o sencillo los va haciendo y luego los cuenta. Así. De esta forma voy a tejer guardando el hilo que me queda para que no se desarme. Mire, lo estoy agarrando acá por dentro del cordón que formé. Ahí estoy agarrando los puntos bajos. De esta forma. Voy a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Tengo 13 puntos, eran los puntos que necesitaba realmente. Esta cantidad es la que me sirve para este tamaño de pompón, para esta borla, porque realmente es una borla grande. Si ustedes tienen una borla un poco más pequeña, pueden hacer menos puntos, pero si es una borla así, yo tengo 25 vueltas de cada color. En total tengo 75 vueltas. Recuerden que este hilo lo trabajo doble. Entonces para una borla así de grande sí es necesario que salgan los 13 puntos en la primera vuelta. Bueno, acabo de terminar punto 13 y voy a empezar acá en mi primer punto haciendo aumentos. Entonces voy a hacer 2 puntos en cada punto. Aquí sí voy a agarrar la cadenetica, esta pestañita que me queda acá en el borde, esta pestañita es la que voy a agarrar y hago 2 puntos en cada pestañita. Es muy fácil. Yo voy a terminar esta vuelta y ya les muestro. En total tiene que quedar 26 puntos porque lo estamos trabajando doble. Bueno, ya terminé la segunda vuelta. Tengo 26 puntos, tal cual, 26 puntos exactos me salieron. No me sobran ni me faltan puntos y tengo 26. Y voy a empezar a meter los hilos. No los metí desde un principio porque es un tejido muy pequeñito y realmente incomoda mucho trabajar tejidos tan pequeños. Entonces voy a empezar metiendo el amarillo y voy a hacer 1, 2 y 3 puntos amarillos. En esta vuelta ya no voy a hacer aumentos,
No voy a hacer aumentos porque ya tengo el tamaño que quiero de la capucha. 2 amarillos. Voy a meter el azul y el rojo de una vez, pero voy a trabajar solo con el azul. Solamente es para tenerlo ya incluido. Recuerden, siempre vamos a guardar todos los hilos, no podemos dejarlos porque los vamos a trabajar todos en las siguientes vueltas. Tengo 3 amarillos, voy a hacer 2 azules, 1, 2 azules, voy a hacer 2 rojos. Perdón, se me zafó el rojo. Igual no importa porque estas puntas van a quedar por dentro de la borla, entonces estas puntas no tengo prisa en esconderlas. Estas puntas no pasa nada, las dejo ahí dentro de la borla y no se van a notar. Tengo 3 amarillos, 2 azules, 2 rojos y voy a hacer 2 negros. 1 y 2. Vuelvo, 2 amarillos. Perdón, 3 amarillos, 3 amarillos, 1, 2, 3. No estoy haciendo aumento, estoy haciendo punto sobre punto. Ahora los 2 azules, amarillos son 3, azules son 2. Este sí lo puedo alar ya un poco porque ya está agarrado, entonces los halo un poco, es para que quede ajustadito y no se vayan a notar por fuera. Por dentro no importa, por fuera es que no quiero que se vayan a notar. Entonces para eso los jalo un poco. 2 rojos, 2 negros, vuelvo con los 2 amarillos, 3 amarillos. Qué pena, se me olvidó contar hoy. Hoy estoy... se me olvidó contar. Dejemos en que se me olvidó contar. 1, 2, 3 amarillos, 2 azules y 2 rojos. Con esto acabo de terminar mi tercer motivo. Sí, definitivamente se me olvidó contar, qué pena. Bueno, 3 motivos. Este motivo, 2 motivos y tercer motivo. Me queda un solo negro. Eso es lo que necesito, un solo punto negro, porque lo voy a hacer corrido. Entonces hago negro sobre negro y el segundo negro lo hago en amarillo. Por eso la importancia de que tengan la cantidad de puntos que son. Ahora voy a hacer el amarillo, lo mismo, 3 amarillos, 1, 2 y mi último amarillo va a quedar sobre azul para que sean 3 y quede corrido. Igual el azul, voy a hacer 2 azules, entonces me van a quedar un azul sobre azul. A ver que por acá se vino un hilo que no es. Un azul sobre azul y un azul sobre rojo porque quiero que quede corrido. Igual vamos a hacer con los rojos. Recuerden alar sus hilos, es muy importante, y guardar bien los que van por dentro para que no se me vayan a notar. Un rojo sobre rojo y un rojo sobre negro. Ahí es donde está el secreto, que quede corrido. Ahora el negro va a quedar igual, un negro sobre negro y un negro sobre amarillo. Así lo voy a hacer corrido. Halo el amarillo y sigo haciendo los corridos. 3 amarillos, 1, 2 y un tercero sobre el primer azul. Esta es la forma de hacer mi capucha. Así voy a continuar, simplemente haciendo los corridos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 vueltas. Cuando tenga 4 vueltas, vamos a hacer una última vuelta, pero totalmente negra. Entonces, avancen. Yo voy a terminar esta segunda vuelta y ustedes terminen hasta la vuelta 4. ¿Listo? Terminen las 4 vueltas. No tiene misterio. Así como estamos, simplemente vamos a seguir haciendo la misma cantidad de puntos por color, pero corrida. Entonces acá voy a hacer
2 azules, 1 sobre azul, 1 sobre rojo, 2 rojos, recuerden alar la hebra, 1 sobre rojo y 1 sobre negro. Y así mismo voy a hacer el negro corrido y así mismo todos. Mire, ahí ya se está encocando porque como no estoy haciendo aumentos, ya está tomando la forma de capucha. Entonces, vamos a hacer las 4 vueltas y ya nos vemos para continuar. Ya terminé, di 4 vueltas, 1, 2, 3, 4. Así me quedó 4 vueltas completas y quedé con el hilo negro. Ahora vamos a meter esta borla dentro de la capucha. Simplemente la corremos hasta que quede perfecta. Miren, así nos quedó perfecta. Simplemente la alamos un poco y ya. Ahí está, no necesita más nada, está perfecta, ya entró bien. No tenemos que hacer nada para que quede perfecta en la borla que tenemos. Voy a dejar el hilo azul acá porque acá tengo azul. Entonces sencillo, simplemente saco el azul. Mire, ahí lo saqué. Ya lo dejo con estos hilos para que quede con los colores que son. Y voy a seguir guardando los amarillos y los rojos, pero voy a hacerlo de esta forma. Voy a empezar a disminuir con esta mano, vamos a sostenerla y con este dedo vamos a correrlos para que no se enreden. Y vamos a hacer un punto sin terminar. Por acá alé un hilo que no era, por lo mismo acá. Entonces un punto sin terminar y hacemos un segundo punto sin terminar. Mira, agarrándonos de la pestañita lo paso y lo saco. Ya tengo 3 hebras en la aguja y la cierro. De esta forma voy a hacer toda la vuelta. Un punto sin terminar y hago un segundo punto sin terminar con 3 hebras en la aguja y lo paso todo. Lo mismo. Acá llegué al amarillo, puedo hacer lo mismo, dejar este hilo amarillo acá para que quede con estos de ahí. Y ahora lo corto igual de largo como tengo los hilos del pompón. Solo voy a guardar el rojo. Recuerden sostenerlo acá para que no se nos enrede con el negro, que es el único que estamos tejiendo. Uno sin terminar. Y en el punto que sigue voy a hacer el punto. Miren, 3 hebras en la aguja, la paso total. Lo que estamos haciendo es disminuyendo puntos para que nos quede un poco cerrado. No queremos que quede amplio, que se vea un poco más cerrado. Ahí, 3 hebras y cierro. Este rojo lo vamos a llevar hasta donde encontremos rojo. No podemos dejarlo acá botado porque estamos lejos del rojo. Entonces el amarillo quedó allá, el azul quedó allá y el rojo tenemos que ubicarlo donde encontremos el rojo. Entonces vamos a seguir así toda esta vuelta, un punto sin terminar acá. Fíjense, ahí, un punto sin terminar y hacemos un segundo punto de esta forma, a ver, y me quedan 3 puntos en la aguja, los cierro juntos. Así voy a terminar toda esta vuelta. Recuerden, cuando llegue al rojo voy a dejar acá que estén los rojos, voy a dejar estos 2 hilos ahí. Yo voy a terminar y ya les enseño cómo me está quedando. Bueno, yo acá dejé ya el hilo rojo. Ahora lo corto que quede el mismo tamaño de los que tiene ya la borla. Y acá terminé ya de disminuir. Hice lo mismo que les estaba enseñando. Simplemente voy a cortar mi hilo. No lo corto tan pequeño porque quiero esconderlo por dentro. Porque si se dan cuenta, la borla no lleva hilo negro. Entonces no quiero que se note. Entonces simplemente lo voy a dejar largo para esconderlo en el centro. Ahí. Listo. Eso es todo. Lo vamos a esconder en el centro para que no se note ese hilo negro. Y así nos quedó nuestra capucha. Quedó muy bonita.
Se ven muy hermosas y es realmente muy fácil de hacer. Si se dan cuenta es muy sencillita, muy fáciles y cambian totalmente el diseño de una mochila. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un tutorial nuevo.